Audiolibro Nueva Medicina Germánica, el testamento de una nueva medicina, parte 1. Autor, Dr. Rike Hirdhammer, doctor en medicina y teólogo. Las 5 leyes biológicas de la naturaleza, fundamento de toda la medicina. Los programas biológicos sensatos especiales de la naturaleza. Música, melodía arcaica, Mein Studentenmädchen, compuesta por el Dr. Rike Hirdhammer. Capítulo 4. Locución, Josep María Subirà i Vallès, divulgador, escritor y facilitador de salud. 3. Introducción a la nueva medicina. Este libro presenta la clasificación sistemática no sólo de todos los tumores, sino de toda la medicina en base a 1. Pertenencia a la hoja embrional. 2. Distinción en ámbitos conflictivos. 3. Clasificación de los focos de Hammer en las localizaciones cerebrales determinadas. 4. Distinción en base a las formaciones histológicas. 5. Subdivisión en base al sentido biológico de cada enfermedad, reconocida como parte de programas especiales biológicos y sensatos de la naturaleza, EBS. Con la aplicación de la nueva medicina, toda la medicina y la biología encuentran automáticamente un orden. Cualquiera que lea el libro dirá, es verdad, no puede ser de otra manera. Las pruebas son demasiado aplastantes. Incluso mis adversarios durante este tiempo han tenido que admitir que el sistema de la nueva medicina presenta una coherencia francamente fascinante, pero es cierto. Uno mismo no se debe alabar, pero tú, querido lector, tras la lectura del libro, darás un veredicto sobre este sistema más objetivo que el que yo haya podido dar. Es fascinante ver juntos cómo toda la medicina se desarrolla de un modo tan sensato y natural, por el que todos los procesos hasta ahora incomprendidos y aparentemente casuales se vuelven lógicos y comprensibles. Tras el descubrimiento de la nueva medicina y de los focos de Hammer en el cerebro, la comprensión de la evolución ha sido para mí la llave para llegar al orden grandioso que abarca toda la medicina y la biología. Este orden se extiende a los ámbitos de comportamiento humanos y animales, así como la ubicación de los focos de Hammer en el cerebro y a la distinción de la pertenencia de los tumores a varios órganos. Si hasta ahora habíamos considerado la enfermedad como algo adverso, incluso maligno, como un castigo de Dios, ahora ésta aparece como un signo de una modificación sustancial temporal de nuestro organismo. Esta modificación sucede siempre de un modo sincrónico en los 3 niveles que hemos definido como psíquico, cerebral y orgánico, que de hecho constituyen un único organismo. Una cosa no existe sin la otra. Todo sucede siempre simultáneamente con ritmo uniforme. Una sinopsis que quita la respiración. También nuestro comportamiento respecto a las bacterias y parásitos debería ser modificado radicalmente. En efecto, desde hace muchos millones de años, bajo el perfil evolutivo, las bacterias de la tuberculosis y los estafilococos o los estreptococos han tenido la función, tanto en nuestra raza como en los animales, de eliminar los tumores, por ejemplo, del tracto intestinal. Estos microbios son casi nuestros buenos cirujanos intestinales, nuestros simbiontes y amigos a los que se les ha consentido estar activos solo con la aprobación de nuestro organismo justo en la fase de reparación tras la solución del conflicto y al mismo tiempo de la parada del crecimiento del cáncer. Solo quien conoce la historia evolutiva del hombre y de los animales sabe que también los alveolos pulmonares forman embriológicamente parte del tracto intestinal, igual que las amígdalas de la faringe, las vegetaciones adenoideas de la cavidad de la faringe y el oído medio. Así, las bacterias de la tuberculosis son también los buenos barrenderos de los adenocarcinomas que se forman en los pulmones, que son caseificados y expectorados. En el lugar del adenocarcinoma permanece una caverna. Llamamos a esos fenómenos sistemas biológicamente unidos. Jamás en el pasado habría osado pensar que podría abrazar toda la medicina en un único sistema fascinante. Espero conseguir, querido lector, convencerte de este éxito concluyente
y llevarte al origen de nuestro ser en sentido estrictamente científico. Yo me había propuesto en realidad dedicarme, tras la investigación de los tumores, a las denominadas enfermedades mentales y psicopatías. La cosa me cayó del cielo, porque todas estas enfermedades mentales y psicopáticas son formas especiales de enfermedad tumoral, en particular también de los denominados conflictos en suspensión. Si nuestro cerebro es el computador de nuestro organismo, entonces lo es para todo. La idea de que alguno de estos procesos del organismo estén fuera de control de este ordenador no tiene ningún sentido. Hay que modificar toda la medicina radicalmente. En cualquier caso, es extraño que jamás nadie haya pensado que el cerebro, en cuanto a ordenador de nuestro organismo, pudiese estar programado también para todas las denominadas enfermedades. Si se hubiese considerado esta posibilidad, aunque solo hubiera sido de lejos, no me habrían combatido durante 18 años. Sí, toda la medicina hasta ahora se basaba solo en los síntomas. Las enfermedades se consideraban enfermedades del órgano y como tales se trataban de un modo puramente orgánico asintomático. Eso ha regido la medicina moderna sin alma, en la que la psique parece provocar solamente molestias. Todo se cura con fleboclisis y bisturí. La psique se considera no científica, una cosa de locos. Los valores hemáticos, las radiografías y las imágenes TAC de los órganos se consideran hechos. La psique y el cerebro, por las que se regula todo nuestro organismo, no interesan para nada. Y es así de fácil. Nuestro organismo funciona exactamente como una máquina moderna. En cualquier caso, lo podemos imaginar así. La psique es el programador, el cerebro el ordenador y el cuerpo es la máquina. El sistema es, por lo tanto, todavía más fascinante por cuanto el ordenador crea de sí mismo también al programador, la psique, de la que es programado a su vez. Por eso digo, el ser humano cree que piensa, pero en realidad es pensado. Todo está establecido en el momento del DHS. En realidad, lo que nos cuesta imaginar, todo sucede naturalmente al mismo tiempo, es decir, de un modo sincrónico en los tres niveles que hemos definido. El concepto de que no solo las enfermedades tumorales, sino prácticamente todas las enfermedades no son casuales o accidentales, sino que son la expresión y el efecto de un determinado programa de ordenador conectado con todos los otros seres vivientes de este mundo ya presente en mi tesis de habilitación de septiembre de 1981. Entonces todavía no había visto un ataque cerebral. Suponía y postulaba, sin embargo, que en nuestro cerebro tendría que haber complementos responsables de la evidente correlación entre el contenido conflictivo y el órgano relativo, como en el caso de una mujer diestra que sufre un conflicto sexual con DHS y se enferma siempre de cáncer del cuello del útero. En 1983 descubrí los focos de Hammer en el cerebro, los relés de los ámbitos de comportamiento biológico que se desarrollan en el caso de un DHS en simpaticotonía permanente. Así nació la ley férrea del cáncer, la primera ley global y completa de nuestra medicina. El esquema mental simple: programador igual a psique, computador igual a cerebro, máquina igual a órgano, cuerpo. Es a simple vista tan correcto y es siempre tan reproducible en cada caso individual de enfermedad tumoral que hace que mis adversarios enfurezcan. Habrán muchas personas que afirmarán que de alguna manera ya se sabía todo eso, pero no es correcto. Por ejemplo, pretender que el hecho de haber tenido rencores y conflictos 20 años antes aumente la incidencia del cáncer es un simple y banal error. El DHS nos afecta hoy, es la causa del cáncer que sufrimos hoy. He tenido que olvidar casi todo lo que he aprendido de la medicina clásica. He tenido que tirar todos sus dogmas. Era la medicina de los presuntuosos aprendices de brujo, que al final me han impuesto la prohibición de ejercitar la profesión por no haber abjurado de la ley férrea del cáncer y por no haberme reconvertido a la medicina oficial. Desde 1994, la nueva medicina, con la quinta ley biológica, la denominada quinta esencia, está completa. Si esta nueva medicina rigurosamente científica, así como la validez de sus 5 leyes biológicas, ya hubiesen estado reconocidas y se hubiese aparecido un médico alternativo que hubiese inventado una medicina sintomática basada en miles de hipótesis,
sin una sola ley biológica la que la pudiese confirmar, se le habría considerado como un loco. Sin embargo, como lo precedente era esta medicina llena de hipótesis basada en la sintomática, todos creen en las hipótesis y se las creen realmente. La nueva medicina es un regalo divino, útil para el hombre, los animales e incluso para las plantas. En esta nueva medicina, las denominadas enfermedades que durante miles de años se han considerado insuficiencias, defectos de la naturaleza, aberraciones, maldad, castigo divino, etc., ahora son programas especiales biológicos y sensatos de la naturaleza. Estamos frente a un milagro de la naturaleza divina y se nos ha permitido ver cómo Madre Naturaleza ha ordenado todo del modo más sensato. No era la naturaleza la que era insuficiente, sino nosotros, ignorantes médicos, cegados por los dogmas. Desde ahora en adelante cambia también nuestra función. Para cada síntoma, cada conflicto, tenemos lo primero de todo que buscar el sentido biológico del programa especial. De esta manera comprendemos si el evento está todavía en la fase activa o ya en la fase de curación y si, según a qué hoja embrional pertenece, el sentido biológico se realiza en la fase activa, fase CA, o se realizará en la fase de reparación, fase PCL. Los polipragmáticos ignorantes que siempre habían sostenido que había que curar lo más rápidamente posible, tratar químicamente, operar, trasplantar, etc., todo lo que aparentemente está fuera de la norma, esos ya han sido superados. Los futuros médicos de la nueva medicina son cordiales pastores de almas, inteligentes y expertos observadores del suceso que tranquilizan a los pacientes, de modo que la Madre Naturaleza puede llevar a cabo su trabajo. Cautamente ayudarán a los pacientes a dirigir su barca en la dirección correcta. Los pobres pacientes asustados, que se quedan temblando y con los ojos llenos de miedo por el diagnóstico, como los conejos ante una serpiente, pertenecen al pasado. Ahora los denominados pacientes, igual a los que soportan, pueden entender la nueva medicina tan bien como cualquier médico. Ellos son los verdaderos jefes del proceso, tan pronto comprendan el modo de actuar de la Madre Naturaleza. Es el comienzo de una nueva era. 4. La sustancia de la nueva medicina. Definición respecto a la denominada medicina académica. Cuando hablo de una nueva medicina en contraposición a una vieja medicina, antes tengo que aclarar en qué consiste la novedad de esta medicina. Se entiende un nuevo concepto de medicina que se considera como una unidad compuesta por psique, que integra todas las funciones de los ámbitos de comportamiento y conflictivos, cerebro, como ordenador que controla todas estas funciones de los ámbitos de comportamiento y conflictivos, órganos, como suma de todos estos procesos. De hecho, la cuestión es naturalmente todavía más complicada, porque nuestro cerebro ordenador gobierna al programador, la psique, por lo tanto a sí mismo. Al final resulta todavía un poco más difícil imaginar que normalmente todo esto se produce de un modo sincrónico, o sea, al mismo tiempo. En realidad, nos damos cuenta fácilmente que no podría ser de otro modo. Más incomprensible es el hecho de que la denominada medicina moderna se haya dedicado siempre únicamente a los órganos como un aprendiz de brujo alrededor de la obra del maestro, con inconsciente ignorancia y la convicción de ser monstruosamente sabio. Solo así podemos imaginar la enorme y loca arrogancia de los que inculcan sin piedad en la cabeza de los pobres pacientes unos pronósticos nefastos, metiéndoles así en la más profunda desesperación. Este tipo de médicos se había olvidado, con toda su ocupación, de tener en cuenta el alma y el ordenador cerebro. Los médicos modernos han desaprendido a examinar realmente al paciente individual, no solo sus órganos, sino también su psique y su cerebro. Por lo tanto, no han podido encontrar jamás una relación entre psique y órganos, ni en particular entre conflictos y órganos. Esta falta aparece en toda la historia de la medicina, con pequeñas excepciones, desde la antigüedad, pero sobre todo y fatalmente en la medicina moderna, como un hilo conductor a través de los siglos. La denominada medicina clásica actual se resiente del hecho de ser todavía esclava de la visión mecanicista del mundo, totalmente superada del siglo XIX. La patología celular de Virchow, que sostenía que toda enfermedad se pudiese explicar por medio de procesos patológicos
o cerca de las células se sigue acreditando hoy y así permanecerá por el deseo de los médicos sintomáticos, porque solo con el racionamiento totalmente unidimensional de la medicina sintomática se pueden hacer buenos negocios en el campo farmacéutico. El paciente tiene que permanecer bajo tutela e ignorante. Se conocía y se conoce solo un nivel, el de los órganos, y no se puede hacer, a diferencia de la nueva medicina, ninguna declaración efectiva sobre las causas de las enfermedades. Si en el curso de siglos se hubiese examinado, aunque hubiese sido una sola vez, bien a fondo un único paciente, se habría podido o tenido que descubrir cómo se originan las enfermedades. Retrospectivamente, hay que admitir que los más inteligentes han sido los antiguos médicos sacerdotes de nuestros antepasados, que con sus rituales, fórmulas de conjuro y runas intentaban curar ante todo el alma. Los brujos del bosque, de los que siempre estamos dispuestos a reírnos, eran médicos mucho más inteligentes que nosotros. Ninguno de los médicos del bosque virgen de África trataría a ningún paciente de modo sintomático sin haber curado primero su alma. Mis colegas del pasado creían que daría la vuelta a toda la medicina en el sentido literal de la palabra, y es justo así. Ya ha habido muchos médicos sabios que han expresado opiniones parecidas a las mías. Yo las he recogido en una sistemática, en una forma reproducible y comprobable en cualquier momento, y dado que mis viejos colegas no me han querido ayudar en nada, me he visto obligado a volver a examinar las diferentes enfermedades y todos los detalles relativos. La nueva medicina no abarca solo la relación entre psique, cerebro y órganos. Proporciona además las explicaciones embriológico-ontogenéticas, explicando por qué los centros de relé individuales se encuentran en determinados puntos del cerebro. Explica además la relación entre las diferentes hojas embrionales y las distintas formaciones histológicas tumorales o de tejidos normales. De hecho, en cada tejido tumoral encontramos el modelo histológico de tejido correspondiente desde el punto de vista embriológico. Por lo tanto, cada tejido que deriva de la hoja embrional interna igual a endodermo es tejido adenoide, es decir, que en el caso de enfermedad cancerosa produce un adenocarcinoma. Todo tejido que deriva de la hoja embrional externa igual a ectodermo, que producirá un carcinoma epitelial en fase de reparación, tiene como manifestación la úlcera del epitelio pavimentoso, porque también el tejido inicial está constituido de epitelio pavimentoso. El denominado carcinoma del epitelio pavimentoso es ya la fase de reparación, es decir, el rellenarse de la úlcera. Entre el endodermo y el ectodermo se encuentran los tejidos de la hoja embrional media, igual a mesodermo. Los órganos controlados por el cerebelo producen tejido en exceso en la fase de conflicto activo, como los órganos controlados por el tronco cerebral. Los órganos mesodérmicos controlados por el neoencéfalo en la fase de conflicto activo, análogamente al epitelio pavimentoso del ectodermo, producen también reducciones, es decir, osteolisis, necrosis del tejido conector, depresión de la hematopoiesis. En la fase de reparación vemos un crecimiento excesivo de cicatrización de los tejidos óseos y conectores, llamada absurdamente con el término negativo sarcoma, aunque en general sea inocuo. Tener en cuenta el aspecto histológico representa un modo de ver las cosas totalmente nuevo, que por lo que no ha sido considerado jamás, aun siendo tan fácil y lógico. En la nueva medicina tenemos dos grandes ámbitos de coordinación. El primer ámbito comprende la correlación entre psique, cerebro y órganos, el segundo la correlación entre modelos de comportamientos y conflictivos en relación a las hojas embrionales correspondientes. Sin embargo, podemos considerar un tercer ámbito de coordinación más vasto, a nivel cósmico, y que se compone por una parte de distintos modelos de comportamiento y conflictivos en el sentido más literal, familia, estirpe, manada, grey, etc. Y por otra parte el crecimiento y la evolución simbiótica con las otras razas, especies y criaturas del universo durante millones de años. Desde este punto de vista es absurdo y escandaloso hablar respecto a nuestros animales como producción de carne o producción animal. Esto va tanto en contra de cualquier código de nuestra naturaleza, que ya no tenemos el derecho de llamarnos hombres hasta que no pongamos en orden esta deformación religiosa de la raza humana. Mis adversarios quieren ridiculizarme. Para Hammer incluso los animales tienen alma. ¿Quién puede creer algo así? Estoy convencido. De hecho, lo vemos cuando los animales tienen un conflicto igual que el del hombre, y si consideramos nuestra alma como la integral
de todas las funciones de los ámbitos de comportamiento y conflicto, ¿por qué no podemos aceptar que también nuestras co-criaturas, los animales, incluso todo el cosmos de los seres vivientes posean un alma? Igual que hoy en día no se acepta la idea de esclavitud de la misma manera, espero que en unos años se considere inaceptable la cínica consideración que se tiene hoy de los animales. La nueva medicina no es una doctrina de fe, como lo son los dogmas de la medicina dominante, por cuya falta de respeto se puede sufrir la prohibición de practicar una profesión, ser psiquiatrizado o marcado para siempre, mandado a prisión, aunque sea por una visión biológica global que se puede probar científicamente y reproducir en cualquier momento y con cualquier caso. Incluso la distinción conceptual entre psique, cerebro y órgano es ficticia académicamente. Realmente se trata de un todo y no se puede imaginar una cosa sin la otra. La nueva medicina es un sistema global y lógico donde la mayor parte de las enfermedades aparecen de un modo sensato. Antes, por ejemplo, no conseguíamos encontrar ningún sentido para las denominadas enfermedades como, por ejemplo, los síndromes, aparición al mismo tiempo de varios síntomas. Así, por ejemplo, la esquizofrenia es solamente la aparición contemporánea de dos o más conflictos biológicos cuyos focos de Hammer se encuentran en distintos hemisferios cerebrales. Las depresiones son conflictos de territorio con balance hormonal o conflictos sexuales en las mujeres zurdas. También el lupus eritematoso, hasta ahora tenido como pocas otras enfermedades, es simplemente la actividad al mismo tiempo de algunos contenidos conflictivos determinados. La leucemia es la segunda parte del programa EBS, la parte de la fase de reparación tras un cáncer de huesos. El infarto cardíaco es la crisis epileptoide durante la fase de reparación tras un conflicto de territorio. La gota es la presencia al mismo tiempo de leucemia y conflicto de prófugo activo o carcinoma de los túbulos colectores renales y así todo. Cuando podemos reconocer el mecanismo de las interacciones, entonces la curación no es difícil. La esquizofrenia es una enfermedad que se puede sanar completamente. Ya tras la conflictolisis, es decir, la solución de uno solo de los dos conflictos, el paciente ya no tiene la mente dividida. Tras la solución, posiblemente definitiva, de los dos conflictos, estará completamente sano, igual que una persona que siempre haya tenido buena salud. Con los conocimientos de la nueva medicina no siempre podremos resolver los conflictos y algunas veces incluso tendremos que evitar hacerlo. Sin embargo, conociendo los conflictos, podremos curar a la mayor parte de los enfermos, aunque no a todos. Todas estas nuevas posibilidades del conocimiento y de la capacidad terapéutica derivan de la comprensión de las 5 leyes biológicas. La quinta ley biológica, la denominada quinta esencia, es un desarrollo de las anteriores 4 leyes biológicas de la nueva medicina. Es, por lo tanto, la primera vez que nos encontramos frente a una medicina que es altamente científica y al mismo tiempo humana, con corazón y manos calientes, válida tanto para el hombre como para los animales y plantas, incluso para cualquier organismo unicelular, así que en principio es para todo el cosmos. Eso significa, hoy por primera vez podemos entender realmente a los otros seres vivientes, los animales y las plantas, en el verdadero sentido de la palabra. Podemos comunicarnos con ellos en el pensamiento, hablar con ellos sin usar palabras. Bien entendido, esta nueva dimensión de la comprensión interanimal e incluso cósmica se basa en leyes científicas naturales, reproducibles en todo momento. Seguidamente, añado una tabla en la que he contrapuesto las diferencias más importantes entre la nueva medicina y la medicina clásica. Visión del mundo, medicina clásica. Visión mecanicista materialista del mundo del siglo XIX. Parte todavía hoy del presupuesto de que las causas patógenas se encuentran dentro o cerca de la célula. Patología celular de Virchow. Especialización, unidad siempre más pequeña, por ejemplo genes o su manipulación virus o parte de virus. Visión del mundo según la nueva medicina. El cosmos del hombre, el animal y la planta, en la naturaleza se manifiesta lo divino con las 5 leyes biológicas. Todos los seres vivientes tienen alma. Dado que en realidad todo es uno y una cosa no se puede concebir sin la otra, hay visión de conjunto, hay como una sinopsis. Pensamiento de la medicina clásica. Monodimensional. Conoce solo un nivel, el nivel del órgano o de la célula. En este sentido, también el cerebro se considera un órgano. Pensamiento lineal exclusivamente. Pensamiento de la nueva medicina es pluridimensional. Conoce 3 niveles, psique, cerebro, órganos, pensamiento en diferentes circuitos o ámbitos de coordinación, igual a pensamiento correlativo.
Definición del concepto de enfermedad según la medicina clásica. Defecto, molestia, avería de la naturaleza, células enloquecidas, proliferaciones insensatas, autodestrucción del organismo, maldad. La medicina clásica legitima continuas intervenciones reguladoras en todos los procesos. Definición del concepto de enfermedad según la nueva medicina. Enfermedad como parte de un programa especial biológico y sensato de la naturaleza, EBS. Tratamiento según la medicina clásica, operaciones. Tratamiento según la nueva medicina, dar ayuda estando junto al paciente y dando explicaciones, motivos, visión de las causas de la enfermedad y comunicando el proceso de curación que seguirá. Estar atentos hasta que la naturaleza ha cumplido su trabajo. Pacientes, según la medicina clásica, el que aguanta sin derecho a hablar porque no entiende nada de medicina. El médico asumiría la responsabilidad del paciente, aunque realmente no lo hace. Pacientes, según la nueva medicina, jefe del proceso. Se le deja hablar y comunicar, ya que solamente él tiene la responsabilidad de su cuerpo. Puede tomar por él mismo las decisiones. Terapia, según la medicina clásica. De modo sintomático en base a los conocimientos estadísticos de los protocolos internacionales, por ejemplo la quimio. Terapia según la nueva medicina, en base a las causas en los 3 niveles, individualmente, siguiendo la naturaleza o siguiendo el programa especial biológico sensato. Causa de la enfermedad según la medicina clásica, desconocidas, se suponen solo a nivel orgánico. Causa de la enfermedad según la nueva medicina, conocidas, DHS. Adquisición de conocimientos según la medicina clásica, por estadísticas, por cálculo de probabilidades. Adquisición de conocimientos según la nueva medicina, por empirismo, leyes biológicas. Cada caso individual es reproducible al milímetro científicamente. Y si quieres, te puedes descargar este libro entrando en labacteriafeliz.com, apartado libros, y puedes encontrar el testamento primera parte y el testamento segunda parte de forma totalmente gratuita.